Ok, bueno, déjenme mostrarles un poquito más de detalle los conceptos generales de un modelo de redes neurales. La parte que es descrita por todo modelo de redes neurales es lo que se conocería como la unidad procesadora neural. ¿Sí? La vamos a ver como UPN. Y es un sistema entrada-salida, ¿sí? En el cual hay un conjunto de entradas del ambiente local del sistema o de otras unidades procesadoras neurales. ¿Sí? Aquí no es ambiguo porque pues, estoy mostrando solo una unidad procesadora neural, o las voy a llamar simplemente unidades. ¿No? Y que puede tener, pues, pueden ser un número indefinido pero finito de entradas. Un entronque sumatorio, que es donde se realiza el procesamiento matemático, vamos a llamarlo así, y un conjunto de salidas al ambiente externo del sistema o a otras unidades procesadoras neurales. ¿No? Entonces, esa es como una descripción inicial muy simplificada de lo que es una unidad procesadora neural en este tipo de modelos. Su funcionamiento viene dado por lo que se conoce técnicamente como una función de activación, ¿sí? Que es una regla matemática para calcular el estado de activación de una unidad en un momento dado. ¿Sí? Y aquí ya estoy concentrándome en modelos, en el tipo de modelos que propusieron McCulloch y Pitts en su artículo clásico. ¿No? Diferentes funciones de activación ya definen distintos modelos, en la medida en que definen distintos tipos de unidades. ¿No? Um, Les muestro aquí gráficos de algunas funciones de activación. Esta es en la que me voy a concentrar en un momento para elaborar en mayor detalle. Esta es la función de umbral, la función parcialmente lineal, función sigmoidea o logística que se le llama, y función gaussiana. ¿Eh? Lo que se muestra en el eje vertical de todos estos gráficos es el nivel de activación o simplemente la activación. Lo que se muestra en el eje horizontal ya es una magnitud, no es el tiempo, ¿okay? Es una magnitud que les voy a aclarar ahorita en un momento. Uh, ya concentrándonos en la función de umbral, que es la función de activación utilizada en los primeros modelos, McCulloch-Pitts, el perceptrón, el Adaline, etc. ¿No? Y aquí les muestro de nuevo ese grafiquito, donde en el eje vertical se muestra la activación, que es binaria. ¿No? En algunos casos es 0,1, en otros modelos es -1,1. Yo voy a concentrarme sobre este rango. ¿No? Son simplemente dos niveles de activación, 0 o 1. ¿No? Desactivado o activado. Y eso está basado lo basaron McCulloch y Pitts sobre la famosa ley del todo o nada, según la cual pues un potencial de acción o ocurre completamente o no ocurre. ¿No? Y esa ley todavía sigue siendo, con algunas modificaciones de detalle, sigue siendo válida en neurobiología celular y en neurofisiología. Ahora, la parte más técnica, lo importante es que es lo que se representa en el eje horizontal, que es esta magnitud. Esto es lo que se conoce como un producto interno de dos vectores. ¿No? Ah, pero para entender a qué se refiere esto, quería mostrarles un poco más de detalle en qué consiste la unidad, porque no solamente tiene entradas y salidas, sino también tiene conexiones, y de aquí proviene pues el término conexionismo, que pues se refiere pues a la gran importancia que juegan, el papel tan importante que tienen las conexiones. Entonces dice que las entradas están conectadas a esta unidad. ¿Eh? Y eso es parte de la unidad, ¿no? De cómo están conectadas las entradas. ¿No? Y las conexiones son análogas a sinapsis o conjuntos de sinapsis, ¿no? Y es un medio físico, es una estructura. ¿No? Aquí hay que bajarle un poco al pensamiento funcional, y darle entrada al pensamiento también estructural, que es igualmente importante en biología en general, no solamente en neurobiología y en neurociencia, sino también en biología en general. La distinción entre estructura y función es muy importante. Aquí cuando hablo aquí de estructura me refiero a estructura anatómica, ¿no? A estructuras o sistemas que permanecen más o menos constantes en el tiempo. ¿No? Y la fuerza de una conexión, es el concepto central aquí, se representa matemáticamente un peso, que es la eficacia, y este es el nombre oficial, weight en inglés,
y es la eficacia con la cual una activación de entrada afecta a una unidad, a la unidad a la que está conectada, ¿no? Y la representación matemática de la relación entre una activación o señal, también se le llama de entrada, y un peso, se las muestro acá en lo que podría ser la red, de comillas, neural más simple, con una sola entrada y por lo tanto una sola conexión, una relación uno a uno entre entradas y conexiones. Hay tantas conexiones como entradas. Eso es una de muchas simplificaciones, de muchas abstracciones. Y solo una salida, S. Y quizás la suposición matemática o aritmética más fundamental de todo esto, de todos estos modelos, es que la relación entre el funcionamiento de la entrada, que sería la activación de la entrada, ¿no? Y el peso de la conexión es multiplicativa, ¿no? Esa yo diría que es la suposición más básica, más elemental, más simple de todo modelo real. Esta relación es multiplicativa cuantitativamente hablando, ¿no? Donde entonces hay muchas formas muchas notaciones distintas para esto, pero bueno, yo adopto esta en la cual pues como subíndice se refiere a la estructura cuyo funcionamiento es descrito por la activación. Entonces tenemos una activación de entrada y el peso de la conexión. Entonces esta relación es multiplicativa, ¿no? Cuando dos o más entradas están conectadas a una sola unidad procesadora neural, se pueden definir vectores de activaciones y peso. Y aquí el área de la matemática central, el área central de la matemática es la llamada álgebra lineal, que es la matemática de vectores y matrices, ¿no? Donde un vector es un conjunto ordenado de valores. Aquí hago énfasis sobre el ordenado porque el orden hace una diferencia. Y hay varios tipos de vectores. Están los vectores columna y los vectores fila. Aquí voy a concentrarme sobre los vectores columna. Donde, como su nombre lo indica, pues el vector se representa como una columna de valores. Simplemente como tienen en hojas de cálculo, por ejemplo, ¿no? Una columna, pues, es un vector. Puede ser visto matemáticamente como un vector. Y aquí se representa pues de esta manera. Por ejemplo, el vector A es el conjunto de estos tres números. En ese orden, de arriba hacia abajo, 5, 1, 3. Si ya cambiamos el orden, ya es un vector distinto. Aunque el orden sea, si por ejemplo tenemos 1, 5, 3, ya eso es un vector diferente. Entonces el orden hace una importancia crucial aquí, hace una diferencia crucial aquí. Este es otro vector, este es otro vector y así sucesivamente. Fíjense que aquí tenemos vectores distintos, con distintos números de elementos, ¿no? Números de valores, ¿no? Y por supuesto es otra característica muy importante de los vectores, cuántos elementos tienen, ¿no? Y esa magnitud que les mencioné antes, es el producto interno, es justamente el producto entre dos vectores, entre un vector de activaciones, ahorita lo voy a llamar A minúscula negrita, y un vector de pesos. Y los dos vectores tienen que tener el mismo número de elementos, ¿no? Para que la cosa funcione. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcular el producto interno de estos dos vectores? Bueno, simplemente se hace de esta manera, siguiendo el orden estricto, y por eso que el orden hace una diferencia importante. 5 por punto 3 más 2 por punto 4 más 7 por menos punto 8. ¿No? Y eso da como resultado menos punto 3, menos 3.3, y este es el producto interno entre estos dos vectores. Fíjense que si uno cambia el orden, ya va a ser diferente el valor, ¿no? Entonces el orden es muy importante. Un tipo de vector, entre muchos otros, son los vectores ortogonales, cuyo producto interno es igual a 0, ¿no? Y esto se ha utilizado mucho para cuantificar de manera matemática o caracterizar de manera matemática la semejanza entre estímulos, ¿no? Donde el producto interno pues, se calcula entre dos distintos vectores de activaciones de entrada, ¿no? Y si los vectores, el producto interno de esos dos vectores es 0, entonces esos son dos estímulos completamente distintos, ¿no? Que no tienen absolutamente ninguna semejanza. Ya productos internos mayores que 0 ya representan matemáticamente distintos grados de semejanza de estímulos, ¿no? Entonces aquí les muestro un ejemplo de dos vectores que son ortogonales. Si uno le saca calcula el producto interno a estos dos, va a ser 0, ¿no? Bien. Entonces, lo que se define en una unidad es un vector de activaciones de entrada y un vector de pesos, ¿no?
Por ejemplo, supongamos esta unidad con tres entradas, ¿no? Y ahorita las empiezo a etiquetar porque la etiquetación es parte importante de los cálculos, ¿no? Específicamente esa etiquetación la uso como subíndices que tienen juegan un papel puramente de etiqueta, ¿ok? Entonces tenemos tres posibles activaciones: la activación de la entrada 1, la activación de la entrada 2 y la activación de la entrada 3, ¿no? Eso es un vector. Y el otro vector, el vector de pesos, ya fíjense que los subíndices ya son doble subíndice para indicar el, el proceso presináptico, que se le podría llamar, y el proceso postsináptico. Entonces este sería el peso de la conexión, de esta conexión que va de la unidad 1 a la unidad 4, ¿no? Y así sucesivamente, el que va de la unidad 2 a la unidad 4, y así igual para la 3 y la 4, ¿no? Entonces la idea aquí es que aquí se trata de capturar el carácter relacional de las conexiones, ¿no? Las conexiones son relacionales, en el sentido de que son relaciones entre dos elementos, ¿no? O dos unidades, ¿no? Y la expresión matemática algebraica del producto interno es una suma de productos. Y este es el símbolo oficial para la letra griega sigma mayúscula para indicar sumatoria. Entonces, esto se lee así: esto es la suma de los productos de todos los elementos que van de 1 a 3. El elemento 3, que serían estos tres elementos, ¿no? Donde el subíndice, perdón, la garganta, donde el subíndice J aquí permanece constante, porque se refiere a la misma unidad, la unidad para la cual se está calculando el producto interno. Ok, entonces ya tenemos claro, ya espero, ya les expliqué por lo menos, espero que claramente, qué significa esta magnitud. Y aquí le agregué el subíndice temporal T para representar distintos momentos en el tiempo, donde el tiempo se considera de manera discreta. Entonces, este es un modelo de tiempo discreto, en el cual el tiempo se divide en unidades, en momentos, ocasiones o pasos temporales. El momento 1, el momento 2, el momento 3. Es otra fracción. La gente quizás diría, no, pero el tiempo es de naturaleza continua. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso. ¿Okay? Así que mucho cuidado con esas ideas apresuradas, ¿no? En todo caso, esta función incluye un umbral, ¿no? Un umbral que funciona de esta manera. Entonces, la función de activación se describe matemáticamente de esta forma: la activación de la unidad J en el momento T va a ser 1 si el producto interno en el momento T de activaciones y pesos es mayor o igual que el umbral, o 0 si aquí esto no está bien, si ese producto es menor que 0, ¿no? Esto es una versión abreviada, pero bueno, si quieren, se puede poner de forma no abreviada, ¿no? De hecho, esto captura un tipo de casos, ¿no?, particulares, no es la formulación máximamente general. Pero bueno, en todo caso, esta letra, la letra griega teira, denota un umbral, y es por eso que se le llama, pues, una función de umbral, cuyo valor se fija arbitrariamente, con algunas restricciones. No es completamente arbitrario, pero con algunas restricciones. Entonces les muestro un ejemplo numérico de cómo funciona esta regla, y con esto vamos a terminar la primera parte. Vamos a suponer de nuevo de hecho voy a hacer lo siguiente: voy a mostrarles, bueno, vamos a hacerlo así mejor. Esta unidad con este sistema red neural con tres entradas y una salida, ¿eh? Y por lo tanto tres conexiones. Vamos a suponer que la activación, solo la primera entrada, la entrada 1, está activada, ¿eh? Y las otras dos están desactivadas, donde 1 de nuevo representa activación y 0 representa desactivación o inactivación. Y los pesos son los siguientes, ¿eh? 0.5, 0.1 y 0.7. Un ejemplo numérico arbitrario, hipotético, ¿no? Y vamos a suponer que el umbral es 0.5. Si calculamos el producto interno, vamos a ver que es 0.5.
Con lo cual, según la regla, la función que les mostré antes, esta unidad, la salida va a ser 1, se va a activar. Porque según la regla, de nuevo, si esta magnitud es mayor o igual que el umbral, hay varias formulaciones, ¿ok? Algunas ponen mayor solamente aquí y menor o igual que aquí. Bueno, hay distintas formulaciones. A mí me gusta más esta, ¿no? Porque denota la idea de que cuando esta magnitud alcanza o supera el umbral, entonces la unidad se activa, ¿no? Con un valor de 1. Um, Ahora, la parte de aprendizaje. El aprendizaje se define en este tipo de modelos, y aquí pongo aprendizaje entre comillas y aprendizaje sin comillas para ya señalar una salvedad muy importante que no voy a tener tiempo de elaborar, que es la diferencia entre definiciones de términos y definiciones de entidades, pero bueno, que es una ambigüedad muy importante que yo me he encontrado en toda esta literatura, así como también en literatura psicológica, sobre todo las cuestiones conceptuales de definiciones, etcétera, ¿no? Um, Se define como un cambio, ya sea incremento o decremento, en uno o más pesos, ¿no? Esa es la definición oficial de aprendizaje en conexionismo, ¿no? Um, ¿Esa definición es correcta? ¿Es verdadera? Bueno, no sé. Esa es mi respuesta, digamos, más honesta. No lo sé, ¿no? Mucho depende de qué se busque con definir, ¿no? Y a eso plantea todo un problema, una problemática bien complicada filosófica, ¿no? Entonces, hay varias funciones de aprendizaje que son reglas matemáticas para cambiar pesos automáticamente en el tiempo. Y hay distintas funciones de aprendizaje que definen distintos modelos. Por ejemplo, el modelo McCulloch-Pitts no tenía función de aprendizaje, era solo una función de activación. El perceptrón utiliza la misma regla o función de activación del modelo de McCulloch-Pitts, que es la función de umbral, pero incluye una función de aprendizaje que se conoce como corrección de errores. Ahorita les aclaro qué significa eso. Y en el modelo de retropropagación también se utiliza una función de aprendizaje por corrección de errores. Pero se utiliza una función de activación continua, que es la función logística que les había mostrado antes, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de aprendizaje en redes neurales artificiales, aprendizaje supervisado, que es por corrección de errores. Como su nombre lo indica, pues es el aprendizaje solo ocurre por error, ¿no? Solo cuando se cometen errores. Cuando hay aciertos, no hay aprendizaje. Y eso es una simplificación importante con la que pues, yo estaría de acuerdo, por lo menos, cuestionar, ¿no? Y este es el aprendizaje no supervisado. Yo ubicaría nuestro modelo en ¿no? En el aprendizaje no supervisado, no un aprendizaje de corrección de errores. um, Hay varios tipos de redes neurales, como los había mencionado. Están las retroalimentadas o de avance, donde las unidades se organizan en capas, una capa de entrada, una capa, por lo menos una capa oculta y una capa de salida. En casos más simples solo hay una capa de entrada y una capa de salida. Y ahí hay redes neurales recurrentes. Esto es un ejemplo de una red neural de avance o de retroalimentación, que se llama también, o prealimentada, este, con solo dos capas, una capa de entrada y una capa de salida. Y hay que recordar pues, que estas unidades de entrada no son unidades procesadoras neurales, en el sentido de que sus activaciones se asignan según un protocolo de entrenamiento que representa un cierto procedimiento o tarea. Bueno, y estas activaciones simulan lo que llamaríamos en psicología experimental en general, específicamente pues, en investigación y condicionamiento, estímulos heteroceptivos, como por ejemplo luces, tonos, etc. En algunas redes tenemos tres capas. Esta es una representación de abajo hacia arriba, donde las unidades de entrada, la capa de entrada está representada abajo, la oculta en el medio, que es una especie de capa intermediaria entre la entrada y la salida que se representa aquí arriba. Yo estoy más acostumbrado a este tipo de representación gráfica, donde el procesamiento, la propagación de activaciones se da de izquierda a derecha de las unidades de entrada a través de las unidades a las unidades ocultas y de estas a las unidades de salida, ¿no? Y si son típicamente conectadas de manera completa, es decir, todos los elementos, las unidades de una capa están conectados a todos los elementos de la siguiente capa, ¿no?
Bueno, déjenme mostrarles esta red un momento y ya con esto voy a terminar. Voy a adelantar esto. Am, y aquí les muestro la función de aprendizaje del perceptrón en su versión algorítmica y en su versión algebraica, ¿no? Y lo que dice es que el peso de la conexión de la unidad I a la unidad J en el momento T va a ser igual al peso anterior, en el momento anterior, en el momento T-1, más esta multiplicación, donde alfa denota una tasa de aprendizaje, ¿no? Mientras más alto sea ese valor, más rápido va a ser el cambio, más drástico, más fuerte va a ser el cambio. Multiplicado por un error, y aquí es donde está el componente de error, un error que se define como la diferencia entre la activación real de la unidad o de la unidad de salida y la activación esperada. Y eso es lo que caracteriza el concepto, a mi parecer, de error en este tipo de modelos, ¿no? Un error es una diferencia entre lo que realmente ocurre y lo que se espera, lo que alguien distinto espera, ¿no? Un supervisor, y por eso es que se le conoce como aprendizaje supervisado a esto, multiplicado por la activación de entrada, ¿no? Entonces, mientras, fíjense ustedes que si no hay error, si esta magnitud es cero, si esta diferencia es cero, entonces no hay aprendizaje, porque esto va a ser cero, todo este producto va a ser cero, ¿no? Independientemente de lo que sean el alfa y el A sub i t, si no hay error, entonces no hay aprendizaje, en el sentido de que no hay cambio de peso. Y eso de nuevo es una simplificación importante. Y ya con esto sí termino esta parte. Supónganse, por ejemplo, esta red de dos entradas más simple que las que les mostré antes. Dos entradas y una salida. Dos entradas conectadas a una salida. Aquí les muestro la versión de esta red en el artículo original de Macaulay-Pitts, ¿no? Um, Aquí tenemos entonces que, y esto fue el planteamiento central de Macaulay-Pitts, que si vemos a las activaciones como binarias, ahí se puede caracterizar el funcionamiento de estas redes en términos de lógica simbólica, ¿eh? Entonces hay una relación muy estrecha ahí entre los orígenes entre la lógica simbólica post-aristotélica, que fue desarrollada a partir de mediados del siglo XIX, que fue una ampliación considerable de la lógica aristotélica, um, y el conexionismo, ¿eh? Hay una relación muy, muy estrecha, ¿eh? Mucho más estrecha de la que se pensaría. Entonces, en esta red, por ejemplo, pues tenemos solamente 4 posibles configuraciones, ¿no? Que les muestro ahora. Siguiendo la misma regla, aquí se la muestro de manera más simplificada. Esta activación, que va a ser la salida real de esta unidad, va a ser 1 si el producto interno de estos dos vectores y estos dos vectores es mayor o igual que el umbral, o 0 si no, ¿eh? Entonces, um, las, y las conexiones, los pesos cambian según la regla de aprendizaje del perceptrón, ¿eh? O la función de aprendizaje del perceptrón que ya se las mostré. Entonces aquí tenemos la configuración de todas las posibles tareas que o por lo menos no, más bien de una posible tarea que este sistema puede enfrentar, que es lo que se conocería en lógica simbólica, en lógica proposicional, como la tarea I, de conjunción, de AND. Y esta es básicamente la tabla de verdad, lo que se llama la tabla de verdad que define ese operador lógico I, que es la conjunción. Pero lo que se muestra aquí son todas las 4 posibilidades, las 4 posibles pares de entradas que puede recibir este sistema. Las dos entradas pueden estar activadas, una de ellas activada y la otra desactivada, para estos dos casos, y las dos desactivadas. Y lo que esta tarea exige del sistema es que esta activación de salida va a ser 1, es decir, la unidad se activará solo si las dos unidades de entrada están activadas. Si una de ellas no lo está o ambas no lo están, entonces la activación va a ser 0. Y esto muestra otra posible tarea. Hay un total de 16 tareas posibles que se le pueden dar a este sistema para que resuelva, ¿no? Y una forma de mostrarlo de manera un poco más visual es pues con cuadritos, donde los cuadritos blancos significan encendido y los oscuros apagados, ¿no? Y resulta que este sistema sí puede resolver solo
14 de esas 16 tareas, por razones matemáticas que no tengo tiempo de explicarles, y que pues voy a dejar hasta allí. También puede resolver la implicación, el sí entonces. ¿No? Es un sistema bastante sofisticado que puede resolver bastantes tareas, ¿no? Sin necesidad de apelar a representaciones mentales, aunque es común hacerlo, pero no es necesario hablar de representaciones mentales, ni de procesos mentales, ni de estados mentales, nada de eso. Simplemente aquí yo estaba hablando de activaciones y de pesos, y de conexiones y de unidades, ¿no? Y de redes neurales. No he hablado ni de procesos mentales, ni nada, ni de representaciones mentales, ni nada de eso. Bueno.